capítulo 15. Ya lo tenemos, nos vamos a poner de pie, lo vamos a leer todos juntos. Salmo capítulo 15, del 1 al 5. Vamos a leerlo todos juntos, dice la bendita palabra del Señor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando el daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí, de reunirnos, Señor, como tu iglesia, Padre. Porque tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Toma el control, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras intenciones, y llévanos directamente a tu presencia a través de tu Espíritu Santo, Señor. Toma el control también de este estudio, de esta palabra. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Tome su lugar, hermanos, vamos a iniciar con el estudio. Vamos a ver el tema de la fe en tiempos del COVID-19. Hoy en día pues estamos más conscientes. Hace un año que comenzó aquí en México la estrategia de guardarse para evitar la propagación del virus. No era para evitar los contagios, simplemente para reducir la velocidad en que los contagios se iban a presentar para no colapsar el sistema de salud. Hoy en día pues la gente ya está más consciente de la importancia de cuidarse, de cuidar su cuerpo, de evitar en la medida de lo posible los contagios, pero a veces la información pues no es clara. Voy a poner un ejemplo. Hace tiempo, cuando usted se enfermaba de gripa, pues no había ese asunto de quedarte en tu casa, ¿no? Ibas a trabajar, si no te sentías muy mal, o estabas con la familia, etc. Pero ese virus de la gripa es un virus de la misma especie del coronavirus, ¿no? Que se transmite de la misma manera. Entonces uno dirá, pues no es tan grave porque al enfermarse de la gripa no se muere. Bueno, hay gente que sí se complica y llega a fallecer, pero es muy poco los casos que se presentan. Pero hoy en día pues ya sabemos que tenemos que resguardarnos, el uso del cubreboca. Sin embargo son medios de protección, pero no garantizan que una persona no se enferme, ¿no? El asunto es mantener una distancia de 1,5 metros, sin embargo, pues es relativo, ¿no? Si usted está en la cola de la fila de las tortillas, y aunque usted mantenga 1,5 metros de distancia, pero conforme va avanzando la fila, usted va a pasar por donde la otra persona ya pasó, y si la otra persona escupió o estornudó, el virus se pega en las plantas de los zapatos, por eso los tapetes sanitizantes, o en la ropa, o en el cabello. Usted llega a su casa y aunque se lave las manos, ahí trae el virus. Si se acuesta y lo trae en el pelo, pues cuando se da vuelta es en la almohada, el virus ahí está. Entonces hay muchas formas de contagiarse, entonces es importante tener cuidado, pero prácticamente es difícil que una persona no llegue a contagiarse. Hoy en día el uso del cubrebocas en algunos lugares es ya una ley, es obligatorio. Si usted no lo trae, lo van a multar. En el estado del norte y en una delegación aquí en el Distrito Federal.
Pero a veces ese tipo de cosas muestran lo que hay en el corazón de las personas. Hoy, si usted no trae un cubreboca, quiere entrar a algún lugar, ya lo ven mal, usted es un irresponsable, usted es una persona que atenta en contra de la salud, siendo que tal vez están enfermos los demás, aunque traigan su cubreboca, y el que no lo trae está sano. Entonces, hoy vamos a ver el asunto de la fe en estos tiempos que nos tocó vivir. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. ¿Por qué es importante la fe? Al inicio de la pandemia, cuando empezó cierta información, se decía que el virus, por el tamaño que tiene y por el peso molecular, cuando uno habla, salpica saliva, cuando uno habla. Pero regularmente esa saliva, las partículas de saliva que usted emite al hablar, llegan hasta 1,5 metros, por eso la distancia ¿de qué? De 1,5 metros. Entonces es lo que decían, ¿no? El virus, si se expide por la boca, pues va a llegar a una distancia de 1,5 metros. Bueno, si usted estornuda, llega hasta 4 o 5 metros. Si usted habla, esas gotitas de saliva salen. Pero hoy se sabe que también el virus flota en el aire. Entonces, lo que se había dicho en un principio, pues ya no corresponde a lo que hoy se sabe. Por eso es importante la fe. ¿Por qué es importante la fe en este tiempo? Ahora, no es el único virus que ha afectado a la humanidad. Ha habido muchos casos en los siglos. En la conquista de México mató más personas el virus de la viruela que la guerra con los españoles. Romanos 8, vamos a leer de los versículos 28 en adelante. Ahora, vamos a poner atención en lo que nos dice esta parte de la Escritura. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo el mundo sabemos este versículo, muchos lo memorizan, hay muchos cuadros con el versículo, o textos o cartomanías que uno trae en el carro, porque nos gustan las promesas. Decimos, no, es que todo lo que pase nos ayuda bien. Bueno, pero hay que leer con detenimiento y entender lo que está diciendo la Escritura. Dice que a quienes les ayuda bien. Ahora, amar a Dios, ¿qué es amar a Dios? ¿Cómo se muestra ese amor? ¿Basta con decirle a Dios que le amamos? Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ya después de resucitar y que se les apareció a los discípulos, y tuvieron una cercanía, un día que se apareció y estaban comiendo juntos al fuego de la leña, y entonces Jesús se le acerca a Pedro y le pregunta si lo ama. Y Pedro, ahora, la pregunta de Jesús era muy específica, porque dice, ¿me amas más que estos? Refiriéndose a los otros que estaban allí junto con él. Y Pedro, que era muy pronto a veces para tomar decisiones, no lo piensa, sino que inmediatamente le contesta, sí Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, ¿en qué consiste o cómo se muestra el amor a Dios? Dice, apacienta mis ovejas. Entonces la enseñanza de Jesús, acuérdense que Jesús se lo dice 3 veces, y las 3 veces va añadido, no solo me lo digas, sino demuéstralo. ¿Y cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras que amas a Dios? Amando y preocupándote por tus hermanos. Así se muestra el amor a Dios. Entonces, el que ama a Dios, dice aquí, todas las cosas, lo que pareciera malo, las pérdidas, las enfermedades, pero también las alegrías, los triunfos, todas las cosas van a ayudar a bien, pero a los que aman ¿a quién? No a los que dicen amarlo. Hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero no lo demuestra.
no es decir amar a Dios, es demostrar que amamos a Dios. Ahora, aquí va a especificar aún más este asunto. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto incluye la voluntad divina. No dice aquí que de acuerdo a tus propósitos, a lo que tú quieras, a lo que tú anheles, se refiere a los propósitos de ¿quién? De Dios. A los que conforme a su propósito, ahora no es tan plural, dice que hay un propósito para nosotros de parte de Dios. Dice, el propósito de Dios en nuestra vida implica un llamamiento a los que son llamados. Y esto lo va a aclarar la Escritura, lo va a desglosar y lo va a desmenuzar de la siguiente manera a través del versículo 29 en adelante. Dice, porque a los que antes conoció, quiere decir que para Dios somos conocidos, ya hemos dicho en varias ocasiones, cuando Dios te habla no te dice, hoy tú fulano, sino te habla de una forma personal. A Moisés le dijo Moisés, a Pedro le dijo Jesús, tú eres Pedro. Entonces Dios te conoce, dice, a los que antes conoció, también los predestinó, les puso un destino previo. Aquí no voy a extenderme mucho en esto, pero esa doctrina de la predestinación, unos están de acuerdo, otros no, porque unos dicen que Dios es injusto. Si Dios ya sabe quiénes se van a salvar, entonces Dios es injusto, ¿no? Pues Dios le da oportunidad ¿a quién? A todos. Y esa predestinación no es para unos sí y otros no, sino es para toda la humanidad, pero se refiere a los que acepten ese llamado, a los que acepten esa invitación de parte de Dios. Jesús lo ejemplificó muchas veces en el caso de las bodas, de aquel rey que hizo unas bodas, pero los invitados, ¿qué pasó? No quisieron ir, estaban ocupados. Bueno, estaban todos invitados, todo estaba preparado, la comida ya estaba lista. Así es el reino de Dios. Dios ha predestinado a la humanidad para una eternidad con Él. Pero Dios ya hizo su parte, ahora nos toca hacer la nuestra. Hemos sido llamados, por eso dice. Ahora, esa predestinación es para esto, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La idea es de que todos lleguemos a ser como Cristo. Y dice, con el propósito de exaltarle, porque para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa predestinación incluía el espíritu de adopción, para que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios. Y dice, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cómo es ese llamado? Pues a través de muchas cosas. A lo mejor usted se hace memoria. ¿Cuántas veces le hablaron de la palabra? Hace unos días me preguntaba a mi nieta, dice, ¿cómo? Y mis abuelos, refiriéndose a mis papás, ¿cómo conocieron de la palabra? Le digo, a tus abuelos, bueno, a tus bisabuelos, les compartió un primo. Yo todavía me recuerdo de esa ocasión, fueron a visitarnos. Era un primo que era muy cercano a mi papá, andaban en la fiesta y eran muy cercanos, aunque era mucho más joven que él. Un día fueron de visita a la casa con el pretexto de regalarnos una perrita que se llamaba Pinky, una cruza entre un maltés y un pequinés. Y entonces en la plática era el pretexto llevar un regalo, la perrita, pero realmente era el pretexto porque el objetivo de ellos era invitarles a conocer a Cristo. Los invitaron a una reunión y mi papá aceptó, y cuando fuimos a ese lugar que se llamaba La Pequeña Manada, no pasó mucho tiempo antes de que mi papá y mi mamá aceptaran al Señor. Entonces hemos sido llamados. ¿Cómo fue llamado usted? ¿Cuántas veces le hablaron de la palabra? ¿Quién le habló? ¿De qué medio se usó Dios para llevar ese llamado a su vida? Dice, a estos también llamó, y a los que llamó también los justificó. Era importante la justificación, porque dice,
la Escritura que el pecado, el pecador y el pecado nos separan de la presencia. ¿Cómo llegar a Dios si hay un abismo que es el pecado? Porque Dios es santo, pero nosotros somos hombres pecadores. Era necesario que Dios estableciese un puente, un medio para que llegáramos a su presencia. A esto se refiere la justificación. Dice aquí en Romanos también 6 que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros hoy podamos acceder a la presencia de Dios. Es como si Dios hubiese establecido un puente que pasa el abismo del pecado, porque Dios ya no nos ve pecadores, Él nos ve a través de la sangre de Cristo y nos ve limpios. Por eso podemos acercarnos, dice la Escritura, confiadamente ante el trono de su gracia. Dice, por eso nos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta palabra de glorificar habla de la esencia. Cuando Pablo explica, dice, una es la gloria del sol, la esencia y la sustancia. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y hay diferente gloria en cada una de las estrellas. Sin ser científico, sin haber trabajado en la NASA, Dios le había revelado a Pablo precisamente eso, que una estrella es diferente a otra, porque ninguna es igual, dependiendo de los elementos que se están quemando en esa estrella. Es la cantidad de luz, es el tamaño, es la energía que desprende. Por ejemplo, el Sol es una estrella que se ve amarilla, pero hay unas estrellas que su luz es más azul. Algunas son más pequeñas, otras son más grandes. Se refiere a la sustancia, a la esencia. Pero aquí, cuando se habla de la gloria de Dios, de lo que Él es, de lo que Él está hecho, aquí está hablando que a los que justificó, o sea, aquellos que hemos creído en el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, no solamente nos justificó, sino que nos glorificó. Quiere decir que, aunque estamos hoy aquí, en este mundo, ya en esencia estamos con Dios. ¿Ven? Por eso dice la Escritura ya en Colosenses capítulo 3, poned vuestra vista en las cosas de arriba, porque dice que nuestra vida está escondida en Dios con Cristo Jesús. Y dice que cuando nuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él. ¿En dónde? En gloria. Vamos a verlo para que no nos queden dudas. No pierda esta cita, vamos a regresar, pero vamos a Colosenses capítulo 3. Y en Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, quiere decir que para recibir esta justificación de parte de Dios, debimos haber creído que Él murió por nosotros, por nuestro delito, por nuestro pecado. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, porque Él no solamente murió, sino que al tercer día resucitó, ¿qué debemos de hacer? Buscar las cosas, ¿de dónde? De arriba. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sí, Jesús no quedó en una tumba, sino que fue levantado y está en el cielo junto a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿dónde está nuestra vida? Escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que no debemos de tener temor, porque ya nuestra vida está segura, está allí garantizada a través de las arras del Espíritu Santo. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, o sea, cuando Él venga por su iglesia, entonces nosotros
también seremos manifestados con Él, ¿pero en dónde? En la gloria. Regresemos a donde estamos leyendo en Romanos 8. Estábamos leyendo en la última parte del verso 30 que dice: a estos también glorifico. Hemos sido glorificados. Nuestra vida está ya en la gloria. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Dice que en eso se manifestó el amor de Dios. No en que nos haya dicho que nos amaba solamente, sino que demostró su amor. ¿En qué se mostró su amor? En que Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El enemigo es el acusador, y él se vale de mucha gente. Hace ratito estábamos hablando, platicando con la hermana Liz, y no falta quien nos diga: y para eso vas, y para eso estás yendo, mira cómo eres, mira cómo andas, mira cómo tratas a los demás. Siempre hay alguien que nos está, ¿cómo?, acusando. Pero dice: ¿quién nos va a acusar? Dios es el que nos justifica. Él ya nos ve como limpios. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay alguien que nos acusa, pero Cristo intercede por ¿quiénes? Por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de antes. En todas estas cosas, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro o en la espada. Y ciertamente hoy es el tiempo de peligro. Mucha gente que sigue resguardada en su casa por el pretexto de no venir a la iglesia. Bueno, van a la tienda, van a las tortillas, van al mercado, van al tianguis, van al médico, van al hospital, pero no vienen a la iglesia porque tienen miedo que se vayan a qué. Es que no tienen fe, ¿no? Dice que en todas estas cosas, aún en ese peligro, nada nos puede separar del amor de Dios. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, dice aquel canto y aquel pasaje, que si vivimos, para Él vivimos, pero si nos morimos, también para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, debemos entender que somos ¿de quién? Somos del Señor. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nada, absolutamente nada podrá separarnos de su amor. Pero aquí entendamos que se está refiriendo al amor de Dios hacia ¿quiénes? El único que se puede separar, nada te puede separar de su amor, pero tú sí te puedes separar de su comunión y de su presencia. Si tú le das la espalda, si tú decides no buscarle más, pues tú mismo estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ir a Marcos capítulo 4. Este
pasaje también muy conocido. En el versículo 35, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Había que atravesar un lago que se conoce como el Mar de Galilea. Por la extensión es bastante grande. Y despidiendo a la multitud, recuerden que Jesús había estado predicando de este lado del Mar de Galilea, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta que estamos en peligro de muerte? Ahora, no todos los discípulos tenían esta experiencia, pero había una mayoría que eran pescadores, o sea que esta situación ellos conocían que era peligrosa. Ellos habían vivido de la pesca, sabían que a veces se levantaban tempestades en ese pequeño lago y que era de noche cuando estaban atravesando y vino la tormenta. Y el viento levantaba las olas de tal manera que había peligro de que volteara la embarcación o que la anegara de agua y se hundiera. Y iba a ser difícil que sobrevivieran. Tal vez algunos sabían nadar, como Pedro, dice la Escritura, que cuando vio a Jesús en la orilla, dice que él se arrojó, se puso la ropa y se arrojó y llegó nadando. Pero tal vez quizás habría algunos que no sabían qué. Y aunque supieras nadar, era peligroso, era gente acostumbrada al agua y sabía los riesgos. Por eso es que le dijeron, Señor, ¿no te das cuenta? ¿No te da cuidado que estamos a punto de qué? Pero ahora, ¿por qué Jesús dormía? ¿Qué no sentía el agua? ¿No sentía el movimiento de la barca? La diferencia es que Jesús tenía fe en que Dios estaba en control de todas las cosas. Le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Bonanza es una tranquilidad. De repente la tormenta desapareció, las olas se acabaron y todo estaba en calma, tranquilo. Pero ahí no termina esta porción, sino que dice, y les dijo, ¿por qué estás amedrentados? ¿Por qué tienes miedo? Y hoy es lo que Jesús nos pregunta, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué no tienes tu confianza? ¿Por qué no tienes tu seguridad? En que no importa si estás en la barca con la tempestad, es mejor estar con Jesús que andar aparentemente en la orilla, pero no tener la presencia de Dios en tu vida. Dice, ¿por qué estás amedrentados? ¿Por qué tienes temor? ¿Cómo que no tienes qué? Fe. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, ahora llegó un temor, pero un temor diferente a su vida. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En la barca con Jesús, a pesar de la tormenta, solamente con Jesús estaremos seguros. ¿Amén? Entonces hay mucha gente que se ha desligado, ¿no? Y cuesta trabajo retomar. Hay gente que dejó de asistir a la iglesia ya tiene más de un año. Y ahorita, aunque anhelan o lo desean o quisieran, ya es difícil para ellos retomar nuevamente. Porque cuando nos separamos de Dios, el corazón se va engrosando y la disciplina, esa disciplina espiritual se va perdiendo. Y ahora retomarlo cuesta mucho más
Y a veces es el pretexto, dice, no, tenemos miedo quizás de contagiarnos, pero Jesús dice, ¿cómo es que no tienes qué? Fe. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6, verso 11 al 14. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Aunque tenemos esperanza, tenemos que mantenernos firmes para tener esa certeza. Hay mucha gente que esa esperanza la ve como un volado. Dice, a lo mejor, ojalá cuando me muera me vaya al cielo. Pero Jesús ha prometido que si crees en Él, aunque estés muerto, ¿qué va a pasar? Vivirás. Y todo aquel que vive y cree en Él, no morirá jamás. Tienes que tener esa certeza, pero esa certeza solamente la obtienes cuando estás tomado firmemente de la mano de Dios. Dice, a fin de que no os hagáis, ¿qué? ¿Cómo dice aquí? Perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, hay un peligro en el asunto de la pereza. El perezoso es aquel que, aunque puede hacer las cosas, aunque tiene la capacidad de hacerlas, no las quiere ¿qué? Hacer. En Proverbios hay muchos textos que hablan del perezoso. Dice, el perezoso aún le cuesta trabajo llevar la sopa del plato ¿a dónde? A su boca. Aunque tiene una necesidad, le cuesta trabajo, le da pereza. Hay gente que aunque sabe que necesita de Dios, le da pereza ¿a qué? Venir, acercarse. Dice que también el perezoso está sentado en su casa y dice, no voy a ir a trabajar al campo porque el león anda por allí, no vaya a ser que me vaya a comer. Tiene una necesidad, pero no lo mueve la necesidad, ni aún la necesidad lo mueve. Entonces aquí dice que nosotros debemos de tener certeza para esa esperanza, porque corremos el riesgo de caer en la pereza. Dice aquí, sino que debemos imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan. Hay quienes tienden a imitar lo malo siempre. Me he topado y me lo han comentado, o sea, a veces hasta con descaro. Alguien me decía, y el hermano fulano tal, no, pues ya ve que él se fue a vivir a otro lado y de repente viene. Dice, no, pues yo no he faltado tanto como ese hermano. Y estamos como viendo entonces, si aquel no viene, pues yo también entonces no voy a ir. ¿No? Si aquel llega tarde, pues yo también, ¿no? ¿Para qué me apuro? Si los demás llegan tarde, pues es más fácil que yo también llegue. ¿Qué? No tendemos a imitar lo bueno. Aquí dice, no imites lo malo, imita ¿qué? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Si tú tienes una promesa, no va a llegar de la noche a la mañana. Va a requerir tiempo, va a requerir tu esfuerzo, va a requerir muchas cosas, pero al final lo vas a conseguir, va a llegar esa promesa, vas a heredar la promesa porque tuviste fe y porque tuviste paciencia. Ahora vamos a ir a Isaías 41. Versículo 10. Y estas son las promesas que la fe y la paciencia nos van a hacer heredar. Dice aquí, no temas, porque yo estoy contigo. Vamos a ubicarnos en la barca con Jesús, los discípulos, la tempestad. Ellos no entendieron esta palabra que decía, no temas.
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, no solamente nos ubiquemos en la barca con Jesús en la tempestad, sino ubiquémonos hoy, con ese peligro, con esa incertidumbre. Hoy en día, mucha gente pensaba que la vacuna, que al llegar la vacuna todo se habría solucionado. Es importante investigar. Hoy sabemos más acerca de los virus, hay mucha gente que ya ha estudiado esto y ha dicho, bueno, pero el asunto de la vacuna también es importante saberlo. Usted ha escuchado que hay una vacuna que viene de Rusia, hay otra que viene de Alemania, hay otra que viene de Estados Unidos, y una es de un laboratorio y otra es de otro laboratorio. Y aunque todas son vacunas para lo mismo, no todas son iguales. Hay una vacuna que, por ejemplo, tiene el 57% de eficiencia. Quiere decir que tienes 57% de probabilidades que si te vacunas con eso, no te afecte el virus. Pero también tienes 43% de probabilidades que sí. Hay otra vacuna que tiene el 97% de eficiencia, hay otra que tiene el 98%. Entonces, pues uno debe de procurar, si uno se va a vacunar, pues al menos que sea una buena. Hay vacunas que te tienes que vacunar hoy, pero en 6 meses te tienes que poner un refuerzo para que sea efectiva. Hay otra vacuna que una sola dosis es suficiente, no vas a requerir volverte a vacunar. Entonces, decían, ¿será bueno vacunarse? Pues es bueno vacunarse, pero es mejor vacunarse bien o con la más correcta. Ahora, en el caso de la fe, es bueno confiar en Dios y atraer hacia nosotros las promesas que Él tiene para nuestra vida. Amén. Ahora, este virus no se va a ir con la vacuna, va a seguir. Y probablemente suceda como el caso de la influenza estacional, que cada año hay que estarse vacunando. Ese virus muta, cambia, de un año a otro ya es diferente, aunque es el mismo. Probablemente pase lo mismo. Entonces esto genera mucha incertidumbre de decir qué va a pasar. Pero recordemos que Dios tiene una promesa y nos está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí mismo en Isaías, pero ahora en el 43. Dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora vamos a analizar brevemente, ya casi estamos por terminar, estos dos versículos. Primero habla a nuestra vida. Habla Jehová a Jacob. Recuerden que Jacob fue escogido en lugar de su hermano, que era el primogénito. Entonces aquí habla de un llamamiento, de que nos conoció. Dice que Él es nuestro creador, pero no solamente es nuestro creador, sino es nuestro formador. Aquí implica esta otra palabra el asunto de que no solamente nos creó, sino que tiene un proceso para cada uno de nosotros. De ahí aquella analogía de el barro y el alfarero. Yo soy el alfarero y vosotros sois el barro, dice el Señor. Y nuevamente dice, no temas,
porque yo te redimí, o sea, yo te he comprado, yo te he rescatado, yo te he adquirido, te puse nombre, mío eres tú. Voy a poner un ejemplo y a lo mejor este ejemplo es medio chocante o alguien se sienta incómodo con él, pero es para que nos quede más claro. Si usted va a la tienda de mascotas y compra un perro, cachorrito, usted lo está comprando. ¿Ese perro de quién es? Es mío. Y lo que hago yo con algo que es mío, lo primero que hago es, le voy a poner ¿qué? No importa si ya tenía nombre antes, no. Yo le quiero poner un ¿qué? Nombre, porque es mío y es mi derecho ponerle un ¿qué? Entonces Dios dice, yo ya te compré, ya te rescaté, y muestra de que eres mío es que yo ya te puse ¿qué? Nombre. Mío eres. Y ahora dice, entonces no te preocupes, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá. ¿En dónde? ¿En dónde? En ti. Y vamos a terminar yendo a Mateo otra vez. No leí esto, pero Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer del 9 al 13. ¿Ya lo tenemos? Mateo capítulo 6. Cuando Jesús enseña a orar a los discípulos, les dice en el verso 3, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Él es nuestro Padre, ya no somos ajenos, no somos extraños, somos 6-9, somos parte de la familia de Dios. Mateo 6-9. Santificado sea tu nombre sea apartado, sea glorificado, sea reconocido. Venga tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad. Cuando rogamos y oramos a Dios, tenemos que entender que debemos pedir que su voluntad sea hecha ¿en dónde? En nuestras vidas. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces, entendamos que la voluntad de Dios se va a hacer al final. Hay quien siempre cuestiona estas cosas, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que Dios permita que los niños mueran? ¿Cómo es posible que Dios permita que la guerra? No es un asunto de que Dios permita, Dios te dio inteligencia, sabiduría para hacer lo bueno, sin embargo tú decidiste hacer lo ¿qué? Lo malo. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿pero por qué Dios permite esta enfermedad? Pues estamos en un mundo corrompido, bajo la maldición del pecado que nos separó de la presencia de ¿quién? ¿Quieres que todo se arregle? Busca ¿a quién? A Dios. Refúgiate en Dios. Muestra tu amor por Dios buscándole. Y es el desafío. ¿Cómo dices que amas a Dios si no estás dispuesto a creerle? Y nuevamente recordemos las palabras de Jesús. Dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo es que no tienes fe? Que el Señor nos bendiga.